Muy buenas noches para todos y todas. Un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Angélica Pineda Franqui y bueno, hoy vamos a compartir eh, esta presentación, esta masterclass en vivo sobre la cual vamos a estar hablando, llamada, perdón, Pasos hacia la sanación emocional. ¿Cómo podemos sanar las heridas emocionales? Bueno, entonces hoy vamos a estar hablando de qué es eso de la sanación emocional, qué es eso de las heridas. Este es un enfoque que yo vengo trabajando. Ya les voy a contar un poquito de mí. Bueno, soy mamá de tres hijos, de tres hermosos hijos, ya todos jóvenes, adolescentes y preadolescentes. Venimos viviendo con ellos una experiencia de aprendizaje personalizado, viviendo una educación con un enfoque en educación emocional. Esto fue un tema que empecé a explorar hace unos años a nivel profesional y también como mamá. Y pues ha sido la investigación más importante de mi vida y de igual manera la experiencia más importante y más valiosa porque esa experiencia de educar a mis hijos desde casa con un enfoque personalizado me ha ayudado a entender la importancia de la educación emocional. Entonces, a eso me dedico ya desde hace más de 8 años. Venía haciéndolo y trabajándolo en empresas. He trabajado con equipos eh, desde el punto de vista de liderazgo, de autoconocimiento, de educación emocional con enfoque en empresas varios años y en áreas de recursos humanos, pero en los últimos años, en los últimos 8 años, empecé a acercarme más al mundo familiar, a las familias, en especial trabajando en mi familia propiamente, aprendiendo de estos temas en mi maternidad como mamá. Y bueno, y en los últimos años me he ido especializando como terapeuta emocional, acompañando más a personas en procesos terapéuticos. Eh, he estudiado coaching, he estudiado distintas herramientas, pero en este camino lo que realmente comprendí era y valoré, ¿no? Fue la importancia de la educación emocional para estos tiempos. Como madres y padres que necesitamos montones de herramientas y de igual manera empecé a darme cuenta que desde el enfoque terapéutico se podían acompañar procesos de cambio de una manera más personalizada y por eso llegué pues a este tema de ser terapeuta. Pero combino los dos temas, ¿no? La sanación emocional desde el enfoque terapéutico y la educación emocional desde el enfoque pedagógico y preventivo. Entonces, pues me he formado en enfoques terapéuticos y de sanación emocional como las constelaciones familiares, eh, la terapia emocional sistémica. Soy facilitadora en un método de terapia somática que se llama liberación de memoria celular, muy interesante porque integra eh, el cuerpo y las sensaciones del cuerpo junto con las emociones, junto con los pensamientos y sistemas de creencia. Entonces también integro esta terapia y vengo formándome también en los últimos años en biodescodificación emocional de síntomas y enfermedades. Entonces combino estos dos enfoques y bueno, se han convertido también en mi propósito de vida, en mi misión, es algo que me apasiona muchísimo. Desde los dos enfoques que estoy trabajando son sanación emocional y educación emocional, como les comentaba, pues hay diferentes acompañamientos. Acompaño un programa que se llama terapia emocional sistémica. Lo manejo desde los enfoques de 6, 10 o 12 sesiones, dependiendo de la necesidad de cada consultante. Hago consulta presencial en Bogotá y de igual manera
lo hago virtual en Latinoamérica, estoy también acompañando familias en otros países y personas, ¿no? En diferentes países. Esta terapia es una terapia individual, ¿sí? Se toma a nivel individual, pero también acompaño procesos familiares con estos enfoques. Entonces integro las constelaciones familiares, la liberación de memoria celular y la biodescodificación emocional. Ahora por el mes de noviembre estamos manejando unos descuentos del 20% en el programa de las 10 terapias. Si tienen preguntas o si quisieran saber más del programa, con todo gusto estoy para servirles. Me escriben al WhatsApp y les cuento en qué consiste. También hay un tratamiento emocional terapéutico muy interesante que es con enfoque en biodescodificación emocional de síntomas y enfermedades y con la liberación de memoria celular, que es la parte somática que les comentaba. Y esto es poder encontrar, o sea, este es un tratamiento complementario cuando tenemos un diagnóstico de una enfermedad o un síntoma particular. Esto funciona como una terapia complemento para poder encontrar la causa raíz emocional de esa enfermedad o de este síntoma. Todo lo que planteamos acá en este enfoque es que nuestra vida es un resultado, o sea, nuestra vida, nuestras decisiones, todo lo que pasa en nuestra realidad es un resultado también de lo que está pasando dentro de nosotros, lo que nos está sucediendo dentro de nosotros. Las emociones, los pensamientos, las creencias, todo lo que sucede dentro de nosotros que pareciera ser tan intangible y sobre lo cual no tenemos comprensiones o conocimiento, porque este tema de la educación emocional, digamos que viene siendo más tendencias en los últimos años y más después de la pandemia. Entonces, esta información es empezar a entender qué es lo que hay dentro de nosotros, en nuestro mundo interior, cómo se construye nuestro mundo emocional y por qué esto de las emociones, los pensamientos, las creencias está tan ligado y está tan conectado con nuestro cuerpo. Y efectivamente nuestro cuerpo físico somatiza muchas veces nuestros pensamientos, emociones y podemos enfermar por una creencia limitante, por una idea que tenemos sobre la vida, por un dolor que cargamos y un duelo que no hemos podido hacer. Entonces, este enfoque de la biodescodificación emocional es muy interesante porque nos permite ir a, o sea, entender cómo ha sido esa conexión entre la psique, entre el cerebro y el síntoma en el cuerpo. Cómo fue que o sea, somatizamos esa emoción que muchas veces nace de una situación vivida en soledad, de una situación vivida o estresante, un momento difícil de nuestra vida que no hemos podido procesar y que lo que hacemos es somatizarlo y se convierte después en una enfermedad. Entonces, cuando hacemos esto como un tratamiento complementario, eh, hay realmente una gran liberación de nuestras emociones, hay una comprensión mayor y el proceso de sanación, sin evitar obviamente el proceso físico, médico, el tratamiento médico que nos manda la medicina tradicional, pues no es incompatible con esto, en realidad es complementario, ¿sí? Se pueden unir y puede haber un proceso de sanación mayor respecto a ese síntoma o esa enfermedad. O muchas veces se comprende mejor cómo tener una mejor calidad de vida, cómo llegar a un bienestar mayor. Y cada vez nos estamos dando cuenta de que el componente emocional es vital para poder estar bien, para poder gozarnos la vida, porque la vida no solo es sufrimiento, porque la vida no es solo estar en situaciones de tanta dificultad, sino la vida propone realmente poder sentirnos mejor, vivir mejor, estar mejor, y esa es la intención de todos estos programas. Entonces, bueno, desde la sanación emocional acompaño también terapia de familia,
terapias orientadas también a casos, por ejemplo, donde ha habido bullying. Ahí tengo unos escritos y una investigación que he hecho sobre este tema. Y pues la terapia, por ejemplo, que trabajo en familia, siempre la trabajo principalmente con un enfoque en los padres, padres y madres, porque realmente a veces pues vienen las familias con la inquietud de qué pasa con los niños, de por qué los niños están somatizando, porque los niños están con una actitud de rebeldía, porque los niños están, digamos que, sufriendo en la familia. Muchas veces no entendemos que en realidad lo que está manifestando el niño es realmente un síntoma de los padres. Esto sucede porque a nivel del inconsciente compartimos la energía y la información de nuestro inconsciente como mamá, como papá, también con nuestros hijos hasta los 22 años. Entonces, ellos están muy conectados energéticamente desde el punto de vista del inconsciente, y por esa razón muchas veces los niños, en la lealtad que tienen hacia nosotros como padres, somatizan lo que está sucediendo. Entonces a veces nos confundimos, pensamos siempre que el niño es el que debe recibir el tratamiento, y muchas veces somos los padres los que necesitamos trabajar esa parte, ¿sí? Entonces todo este enfoque lo manejo desde ahí, aunque también con los niños, acompaño niños. Ahorita estoy acompañando algunos procesos con niños, que me inspira muchísimo, porque eh, realmente los niños también valoran mucho este proceso de conocer sus emociones, ¿no? Entonces el enfoque que trabajo con los niños es más qué son las emociones, cómo se sienten en el cuerpo, qué pasa, qué estoy pensando para que me sienta de esta forma. Bueno, es un proceso mucho más pedagógico y mucho más de educación emocional. Y con los padres sí, pues digamos que un enfoque terapéutico, y ahí manejo también unos programas. En educación emocional estoy promoviendo un círculo de madres y padres. Bienvenidos mamás y papás que quieran venir. He tenido algunas dificultades, acá les cuento, con el horario, porque sé que o sea, me han comentado muchos papás, yo quiero estar, yo quiero asistir, pero realmente pues lo coloqué los viernes a las 11 de la mañana hora Colombia, y no todos estamos disponibles porque trabajamos o porque estamos en otras actividades. Entonces estoy mirando si empiezo a trasladarlo. Estoy por escribir. Las personas que ven mis redes se pueden inscribir en el Círculo de Madres y Padres. Voy a estar escribiéndoles para ver si lo trasladamos a un sábado o domingo, para que podamos tener como más asistencia. Bueno, trabajo programas de jóvenes, educación personalizada, y vengo trabajando también un taller para familias que ahorita lo estoy promoviendo para diciembre. Se llama Gracias Workshop o Taller Gracias, que significa tener un espacio orientado a cultivar la gratitud y el agradecimiento en nuestras familias y en nuestros equipos de trabajo. También esto como una actitud resiliente frente a la vida, y una actitud que, no, que eleva nuestra vibración y nos ayuda con nuestra salud emocional. Bueno, entonces, bueno, entremos en materia. Gracias, Ronald, también me alegra que estés acá, no te había saludado. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy quise traerles como unos indicadores de salud emocional, sobre todo para empezar a evaluar en nosotros cómo estamos, cómo nos sentimos. Y quiero invitarlos a que meditemos y reflexionemos sobre ellos. ¿Listo? Porque eso es lo que nos va a poder ayudar a entender por qué dar pasos hacia la sanación emocional, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando de que quiero sanar emocionalmente, antes de la sanación, pues viene un reconocimiento o una comprensión de cómo estoy emocionalmente, ¿no es cierto? Entonces, acá la idea es invitarlos a que podamos evaluar eso, o sea, cómo nos sentimos emocionalmente, cómo estamos en diferentes aspectos de la vida. El asunto es que las emociones son energía, ¿sí? Son un sistema guía que tenemos los seres humanos para poder reconocer, eh, muchas veces también qué estamos pensando, qué estamos observando, cómo vemos la vida. Entonces, las emociones no son buenas ni malas, ¿sí? Las emociones todos los seres humanos las tenemos.
Lo que pasa es que venimos también de una educación que ha coartado muchas veces las emociones o que también ha cuestionado la expresión de las emociones, las ha bloqueado o también eh, las ha enfocado, digamos que desde el autocontrol, ¿no? Como de que debemos controlar las emociones. Y yo no estoy en desacuerdo con que lleguemos a controlarlas, pero para llegar a ese nivel de controlarlas, en realidad necesitamos es previamente entender qué son, cómo se sienten, porque también podemos tener, digamos, que una comprensión conceptual de qué es eso de la ira, la tristeza, el miedo, pero esta conceptualización es muy diferente a comprender cómo se sienten nuestras emociones en nosotros mismos, porque todos las sentimos diferente, ¿sí? Entonces, poder entender nuestro mundo emocional es clave y eso es una comprensión individual, ¿sí? Entonces, cuando podemos acercarnos a esto que se llama salud emocional o salud mental, podemos entender que nuestras emociones son una expresión que viene de estímulos internos o externos. Es decir, yo puedo recibir estímulos del ambiente que recibo y percibo a través de mis sentidos, pero también puedo recibir estímulos internos que vienen de mis pensamientos. Mis pensamientos pueden ser juicios, pueden ser ideas, pueden ser creencias, o sea, la manera en que yo veo la vida. Y de acuerdo a cómo pienso, me siento, ¿sí? De acuerdo a cómo pienso, vienen mis emociones. Entonces, si es de acuerdo a cómo pienso y a lo que pienso, me siento, entonces en ese sentido puedo tener una comprensión mayor de lo que está pasando dentro de mí. Puedo tener una conexión mayor con mi mundo interior. Y de esa manera también me convierto en un ser mucho más empático, ¿sí? En una persona que va a poder tener la empatía suficiente para poder comprender que no solo, o sea, que mi mundo emocional está también conectado con otros. Entonces, bueno, entrando en materia, para que avancemos también en el tema de este tema de la salud emocional, quiero invitarlos a que ustedes mismos vayan haciendo su propia evaluación con ustedes, ¿listo? De cómo se encuentran en respecto a su mundo emocional. Simplemente es una reflexión, no la vamos a compartir, simplemente vamos a reflexionar sobre ello. Entonces quiero preguntarles y preguntarte cómo te sientes emocionalmente en general, o sea, cómo sientes que están tus emociones, ¿sí? Si quieres, haz ahí una descripción de cómo te sientes emocionalmente en general, si puedes escribir, si tienes un papel, lápiz a la mano, sería interesante también escribir, nos ayuda mucho como a poner en orden, me va a expresar eso que está pasando dentro de nosotros, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nivel de paz interior? Califica de 1 a 10, siendo 1 el menor, 10 el mayor. ¿Cuál es tú? Nivel de paz interior. ¿Cómo te sientes en paz? ¿O hay mucha, que sería lo contrario a la paz, ¿no? Como me siento Caos. en zozobra, me siento en angustia, me siento en ansiedad, ¿sí? Vamos a ir a otro que es, ¿experimentas cambios significativos en tu estado de ánimo? Bueno, estas son preguntas como para ubicarnos, ¿vale? Esto no necesariamente va a dar un diagnóstico de alguien. Aclaro esto, es solamente para que sepamos que esto nos está ubicando en lo que podría ser indicadores de nuestra salud emocional.
pues experimentas cambios significativos en tu estado de ánimo, entonces hay que mirar como periodos de tiempo, ¿no? De pronto puedo mirarlo en un día, ¿no? O puedo mirarlo hoy, ¿sí? ¿Qué ha pasado en mi estado de ánimo hoy? Otra pregunta es, ¿cómo manejas el estrés en tu vida cotidiana? ¿Sí? El estrés comprendido como también situaciones retadoras, ¿no? Que tenemos y se sabe que cada vez más en la actualidad estamos viviendo situaciones más estresantes, ¿no? Por la situación económica, por los retos que hay en la escuela con los hijos, por también los ambientes de trabajo, muchas veces también eh, las situaciones de pareja, ¿no? Entonces, todo esto genera estrés y cómo manejas ese estrés en tu vida. La siguiente, puedes identificar y expresar tus emociones de manera saludable. ¿Sabes qué son las emociones? ¿Logras reconocerlas en ti? Entonces, importante, ¿no? Pues hablamos acá de identificar o expresar las emociones, pero a veces ni siquiera sabemos cuáles son, cómo se sienten, si las logro reconocer, si sé qué significa una emoción. Bueno, otro indicador son las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Cómo son esas relaciones interpersonales? ¿Saludables y satisfactorias? ¿O estoy en mucha dificultad con mis relaciones interpersonales? Puede ser de pareja, puede ser con los hijos, pueden ser amistades, puede ser vecinos. Sí, las relaciones son un indicador muy, muy importante para entender cómo está nuestra salud emocional. Divino tu bebé. Está hermoso. Ay, qué lindo. Bueno, ¿cómo, Gracias. cómo manejas los desafíos y las adversidades? Un poco similar a la del estrés, pero las situaciones difíciles, ¿no? Los desafíos, las adversidades. Otra pregunta sería, ¿sientes que tienes un sentido de propósito y significado en tu vida? Todas estas preguntas, como les digo, son como indicadores, ¿no? Que nos empiezan a ayudar como a la reflexión. Otro indicador muchas veces de nuestra salud emocional es el sueño, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo están nuestros espacios y nuestros momentos de descanso y en general eh, el sueño en las noches? ¿Cómo está siendo nuestro patrón de sueño? ¿No? Bueno, hay más preguntas similares a las del estrés, pero bueno, ¿te sientes abrumado con frecuencia? ¿Tienes pensamientos recurrentes de preocupación o ansiedad? Esta parte me parece importante y es poder entender que los pensamientos y las emociones están supremamente conectados, ¿sí? Entonces, analizar nuestros pensamientos es una excelente tarea. De hecho, es parte de lo que se hace en el proceso terapéutico, pero de alguna manera empezar a hacer la reflexión de qué es lo que yo estoy pensando para que me sienta así, ¿sí? Tengo pensamientos recurrentes que muchas veces son pensamientos catastróficos o pensamientos de preocupación o de ansiedad, pensamientos negativos, ¿no? Frente al futuro, o el pensamiento muy anclado en el pasado.
en heridas, en temas no resueltos, en duelos no hechos. Bueno, este tema del pensamiento es amplísimo. Después voy a hacer una masterclass sobre esto. Creo que es importantísimo porque en la parte del pensamiento hay una parte que es pues toda la parte de nuestra mente inconsciente, ¿no? O subconsciente. Y bueno, aquí hay un montón de información por aprender. De hecho, yo estoy aprendiendo sobre ello, pero es muy interesante cuando empezamos a entender cómo funciona nuestro inconsciente y cómo hay un montón de memorias, ¿sí? Y de información allá guardada que condiciona nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, sí es importante entender yo qué estoy pensando, ¿sí? Empezar a preguntarme qué estoy pensando para que yo me sienta así, ¿m? Porque muchas veces estamos pensando en negativo y la realidad no está siendo así, ¿no? Entonces, esa parte es importante. ¿Te resulta difícil concentrarte en tus tareas diarias? La concentración claramente es un indicador eh, de salud emocional, ¿no? Y salud mental. Participas en actividades que te brindan placer y satisfacción. ¿Te has sentido triste o deprimido sin razón aparente? ¿Buscas apoyo social cuando lo necesitas? ¿Eres capaz de establecer límites saludables en tus relaciones? ¿Listo? Entonces, acá, como les digo, son indicadores generales, son como para hacer una reflexión y una autoevaluación, pero no constituyen un diagnóstico como tal. Simplemente lo traía como reflexión para este espacio. Bueno, entonces sé que van a surgir preguntas, pero bueno, aquí vamos entre todos aprendiendo. Entonces, bueno, entonces vamos a lo que nos concierne con respecto a esta clase. Entonces, estamos hablando de pasos hacia la sanación emocional y estamos hablando de cuál es ese camino, ¿sí? Para sanar, ¿sí? Cómo se logran sanar las heridas emocionales. Entonces, lo primero, partiríamos de ahí, es saber cómo estamos, ¿sí? Cómo nos sentimos, qué está pasando dentro de nosotros. Poder hacer una evaluación y seguramente yo también, si la hiciera, yo trabajo en estos temas, pero yo siempre lo he dicho de manera muy transparente, yo llegué acá también por mi salud emocional, por aprender sobre cómo manejar mi maternidad, cómo trabajar mis heridas emocionales, todo se ha basado como en mi historia de vida. Entonces, he podido entender que este es un estilo de vida también, el caminar sobre la sanación emocional y sobre estos temas requiere que todo el tiempo estemos como en una actitud muy activa frente a tomar responsabilidad sobre este mundo emocional que tenemos interiormente. Entonces, la invitación sería a que revisemos cómo estamos, ¿sí? A que tengamos una actitud amorosa, compasiva con nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces estamos mirando hacia afuera cómo está nuestra relación con nuestra pareja, con los hijos, estamos muy enfocados hacia afuera, pero ¿qué tanto nos preguntamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, cómo me siento? ¿Sí? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué sucede? ¿Y cuántas veces reconozco lo que está sucediendo dentro de mí misma, dentro de mí mismo? Entonces, lo primero para hablar de sanación emocional y de un camino es reconocer que no nos sentimos bien. Y yo creo que esto es una actitud de mucha sinceridad que es necesario tomarla, ¿sí? Y hace parte de esa compasión y salirnos de esa idea del ego y de a veces de la máscara que muchas veces nos enseñaron a proyectar, lo digo en mi caso particular, como de siempre estar bien, ¿no? Como o de ser la mujer buena o la niña correcta o la adolescente que no sentía nada. Y eso no es cierto, o sea, somos seres humanos y como seres humanos somos vulnerables, ¿sí? Sentimos dolor,
tenemos dificultad. Manejar nuestras emociones es todo un tema, ¿sí? Y nunca nos enseñaron a cómo hacerlo. Entonces yo creo que lo primero es reconocer, no me siento bien del todo, ¿sí? Tengo ciertos indicadores que no funcionan, ¿sí? Algo está fallando, ¿sí? A veces en mis relaciones, a veces en el manejo del estrés, a veces en los pensamientos que son también muy catastróficos, en donde no me siento bien, empezar a reconocerlo. Una vez que yo reconozco, puedo empezar a aceptar que para poder entender que si yo no me siento bien emocionalmente, debe haber una razón detrás de ello. Entonces, en el enfoque terapéutico que les comparto de lo que trabajo y de lo que he aprendido, y todas estas herramientas, como les digo, yo llegué a ello es porque yo tuve que colocarme todas estas herramientas para poder aprender y no, bueno, y porque lo quería, lo estaba buscando. Pero buscando en estas herramientas pude encontrar un camino hacia sentirme mejor. Sigo trabajando en mi sanación emocional porque es un proceso, es un camino, no es como una meta específica, en realidad vamos sintiéndonos poco a poco mejor. Pero lo primero fue poder entender que yo estaba herida. Y siempre llevo a los consultantes a entender esto, a entender que el punto de partida es aceptar y reconocer que estamos heridos emocionalmente, que fuimos heridos emocionalmente. No intencionalmente en todos los casos, en algunos casos por ignorancia, por desconocimiento de nuestros padres, por cosas que sucedieron en la escuela, en la infancia, por muchas situaciones. Pero cuando digo que estamos heridos, es que fuimos heridos en nuestra infancia, ¿sí? De alguna manera. Las heridas emocionales, ¿qué son? Son impactos en nuestro mundo emocional que vivimos en cierta etapa de la vida, donde con solo los recursos emocionales que teníamos, creamos también toda nuestra percepción de la vida, todas nuestras ideas de nuestro mundo exterior y de nuestro mundo interior. Se desarrollaron a través de las heridas emocionales también una concepción, una comprensión del mundo, pero también se desarrollaron eh, em, distorsiones, ¿sí? Pensamientos e ideas frente a lo que nos estaba sucediendo. Entonces es importante entender que si en muchos de los indicadores de mi salud emocional actual, yo empiezo a reconocer que no me siento bien, necesito también reconocer que posiblemente tengo heridas emocionales. Y si yo reconozco que tengo heridas emocionales, entonces yo puedo entender que lo que necesito empezar es un proceso de sanación. Porque pues no puedo empezar un proceso de sanación emocional, no puedo emprender un camino de sanación emocional si yo creo que estoy bien. ¿Sí? O sea, si yo creo que estoy bien, yo siento que estoy bien, pues ahí no pasa nada más, ¿no? Porque estoy bien, ¿para qué lo necesito? Pero si yo puedo reconocer, no me siento bien, hay varios asuntos que necesito revisar, entonces ahí yo puedo emprender un camino de sanación. ¿Listos? Bueno, discúlpenme, no sé si escuchan la locomotora detrás, pero es Trevor, mi perrito, que está roncando. Y él está acá, ¿no? Entonces yo lo escucho y digo, bueno, prefiero decirlo acá en este espacio a que ustedes digan de dónde viene ese ruido locomotora. Bueno, entonces, bueno, acá estamos. Entonces, si yo reconozco que estoy herida, sí, que estoy herido, entonces tomo acción sobre la sanación de mis heridas, ¿sí? Entonces, ese sería el siguiente paso en el camino de sanar, pues tomar acción, ¿sí? ¿Y por qué tomar acción? A veces, cuando reconocemos que estamos heridos, estamos no solo heridos, sino con mucho dolor. O sea, estamos cansados, estamos agotados, como que no tenemos ni siquiera fuerzas para tomar acción. Y desafortunadamente, a veces ya tengo que estar en una crisis para tomar acción.
Y desde el punto de vista de prevención, yo sí creo y a veces reflexiono sobre esto, o sea, ¿por qué tengo que llegar al límite? O sea, ¿por qué tengo que llegar a sentirme demasiado mal para que la última persona que yo decida atender sea a mí misma? Porque también venimos de una educación donde nunca nos enseñaron o poco nos enseñaron de que el amor hacia nosotros mismos era valioso e importante, ¿sí? Nos dijeron, cultiva las relaciones con todos los demás, con tus papás, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos, con el vecino, pero nunca te dijeron que contigo mismo, ¿sí? Entonces, por esa razón es importantísimo poder darle voz a eso que nos está pasando, reconocerlo y empezar a tomar acción por amor propio, ¿sí? Por amor por esa compasión y amor hacia nosotros mismos. Es que si nosotros no estamos bien, no tenemos la energía, no tenemos con qué entregar lo mejor de nosotros a los demás. Y la ecuación nos la han enseñado al revés. Y no es así. Si tú estás bien, obviamente vas a poder dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Entonces, el primer lugar para tomar acción es en ti, ¿sí? Es en ti, es en ti. Entonces, a veces, no, mi hijo está rebelde, no, está pasando esto con mi pareja, esto. No, toma acción en ti. Si tú tomas acción en ti primero, vas a poder dar lo mejor de ti a los demás, ¿no? Entonces, reconocer cómo necesitamos tomar esa acción sobre nuestras vidas. Bueno, el otro punto dentro de este camino de sanación emocional es tener paciencia, ¿sí? Porque hay que entender que esto es un proceso, ¿sí? No va a ser de la noche a la mañana, no es inmediato, es un paso a paso. Sin embargo, al ser un proceso y un camino, el camino va mostrando nuevos pasos, nuevos lugares a donde ir. O sea, nos permite reconocer cómo ir avanzando, como todo camino. Hay obstáculos, hay paradas, ¿sí? Hay momentos de descanso, hay todo lo que podría pasar dentro de una travesía, un camino, un proceso. Sin embargo, voy entendiendo que a medida que avanzo, me voy muchas veces sintiendo mejor. ¿Van a haber momentos donde no me sienta tan bien? Sí. ¿Van a haber momentos de crisis? Sí. ¿Van a haber momentos donde no logre o donde no logre ver que estoy avanzando? También, ¿sí? Porque eso suele suceder cuando estamos en un proceso de sanación. A veces todo entra en crisis, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto muchas veces en el proceso de sanación? Porque la vida funciona como un péndulo, ¿sí? Hay momentos de expansión y hay momentos de contracción, o sea, no es un camino, bueno, acá lo puse como plano, pero en realidad tiene diferentes momentos, ¿sí? La vida no solamente tiene alegría, la vida también tiene momentos de dificultad o de dolor, ¿sí? Entonces, cuando hablo que es un camino y es un proceso, es que necesitamos también entender que en ese proceso voy avanzando poco a poco, que a veces necesito parar, que a veces necesito relajarme, que a veces necesito pensar en otros temas, pero ¿qué sucede? En el camino voy aprendiendo cada vez más. ¿Y cómo funciona esto del aprendizaje? También por saturación, o sea, cuando estoy también muy saturado de lo mismo que me pasa, o sea, porque, o sea, cuando hago conciencia de que hay un patrón que estoy repitiendo, un patrón emocional o mental que estoy repitiendo, entonces hay un momento de saturación y hay un momento donde también la nueva información llega, la comprendo mejor, así sea el aprendizaje también. Tengo un proceso de darme cuenta, ¿sí? De ampliar mi conciencia y darme cuenta que la antigua manera como hacía las cosas ya no me sirve, ya no la quiero, ya también estoy aburrido y saturado. Y entonces, ¿qué hago? Viene la nueva información que me permite poco a poco integrarla para poder vivir ese cambio, ¿sí? Entonces,
Por eso es un proceso, ¿sí? Y voy paso a paso. ¿Hay puntos ciegos? Sí. Por eso a veces necesitamos el acompañamiento terapéutico, a veces necesitamos amigos, amigas, personas de confianza con quien hablar, porque hay momentos también donde necesito, que son como hitos para mi propio proceso de sanación, donde siento que estoy haciendo un salto, como decimos, un salto cuántico en mi vida, estoy cambiando de realidad, estoy logrando cosas, estoy en una nueva relación, estoy en un nuevo momento. Y eso también son momentos para reconocer, ¿sí? Para abrazar, para amar, hace parte de mi aprendizaje y de mi camino de vida. Y de esa manera es que vamos transformándonos a medida que llega esa nueva información y a medida que voy dejando lo que ya no me hace bien, a medida que voy soltando, que voy perdonando, que voy liberando. Entonces, van a haber momentos de dificultad, pero van a haber momentos también de liberación, ¿sí? Entonces, un indicador clave, que si lo vieron al principio, es tu paz, ¿sí? Esta decisión me da paz, esta relación me da paz, esta experiencia me está dando paz y cómo me siento respecto a mí en relación a, estoy en calma, estoy en paz. Ese es un gran indicador de que estoy avanzando, de que estoy soltando también patrones, de que estoy liberando de alguna manera esas cargas emocionales. Bueno, cultivar la gratitud y la resiliencia. Estoy trabajando ahorita, les contaba lo del taller de gratitud y ha sido hermosísimo poder investigar sobre la gratitud porque también lo estoy tratando de practicar. No es fácil, no es fácil. O sea, yo lo hablo acá lindísimo y cualquiera lo puede hablar precioso, pero pues aplicarlo en la vida es el gran reto, ¿sí? Porque la gratitud es, según lo que he estado leyendo y demás, que me pareció muy hermoso, es como o sea, agradecer en cada momento de la vida como con una actitud de apreciar todo lo que sucede, ¿sí? Pero es una energía de muy alta vibración, porque todas nuestras emociones son energía, ¿sí? Nosotros somos seres vibracionales. Este mundo emocional es intangible, o sea, no logramos saber qué es, pero pasa, se siente. ¿Y qué es lo que se siente? Para uno poder conceptualizarlo un poco mejor y poderlo comprender, pues lo puede entender en términos de la energía, ¿sí? De vibración. Entonces, si yo tengo emociones que me cargan, que me generan insatisfacción, que me atormentan, que me deprimen, que me generan ansiedad, esas son energías de baja vibración, son energías densas, ¿sí? Pesadas, que me saturan, que a veces me pueden, ¿sí? Que a veces me confunden y me abruman y no me dejan ver ni saber qué está pasando. Pero cuando yo estoy en energías de alta vibración, son energías que me conectan con la vida, ¿sí? Con una sensación de expansión. Entonces, según todo lo que he estado mirando sobre la gratitud o el agradecimiento es una energía de muy alta vibración porque es una manera, es también una actitud frente a la vida, ¿sí? De apreciar cada etapa, cada momento del camino como si fuera el único, ¿sí? Entonces es vivir en el aquí y en el ahora, pero también me permite entender que si he pasado una etapa muy difícil o estoy pasándola, ¿sí? Porque lo interesante es cultivar la gratitud cuando estás pasando el momento más teso de tu vida, así que tú dices, estoy pasando un momento terrible, no me puede pasar algo peor, y ahí es cuando necesitas cultivar la gratitud, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder cultivarla? Cuando entiendes que la gratitud o el agradecimiento lo puedes llamar comprendiendo que eso que te está sucediendo tiene mensajes, tiene un aprendizaje, ¿sí? Y que eso que quizás te dolió mucho
es muy difícil de entender, de procesar. Te hirieron, te hicieron daño, te fallaron, te sacaron, te hicieron daño de alguna manera. Eso es una experiencia que ya pasó. Es decir, cuando yo logro estar en agradecimiento con la vida o con un hecho que me sucedió que fue muy difícil, es cuando yo puedo reconocer que eso ya pasó, ya sucedió, ya fue. Ahí es como una etapa de cierre de ese momento de dolor o de dificultad. Y entonces ahí yo puedo agradecer que eso sucedió en mi vida. ¿Por qué? Porque encontré el tesoro. ¿Y el tesoro era qué? El aprendizaje, ¿sí? Ahí había aprendizaje. Ahí había en esa situación, en esa experiencia, habían mensajes, ¿sí? Nosotros somos seres humanos de ciclos también, ¿sí? De vida y también de momentos donde hay muerte, donde hay cierres, donde hay finales, ¿sí? Entonces, poder entender cómo funciona la dinámica de la vida me permite entender que yo puedo agradecer cada etapa, lo bueno y también lo difícil, o lo que pueda en algún momento juzgar como malo, tiene un mensaje para mí y en ese momento puedo agradecer eso que aunque no comprenda, que aunque sea doloroso, porque no le puedo quitar el dolor, también agradezco que me haya sucedido porque me ha dado nuevas herramientas, nuevos recursos, nuevas maneras también de ver la vida. Entonces, dentro del proceso y dentro del camino de sanación, cultivar esa resiliencia y esa gratitud, pues es clave, ¿no? Y la resiliencia, ¿como qué? Como la capacidad que tenemos para sobreponernos a la adversidad, ¿sí? Poder superar los momentos difíciles, poder entender que sí puedo vivir en el aquí y en el ahora, pero también hay algo que me mueve interiormente para saber que si estoy pasando un momento difícil, esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar, que la vida sigue, ¿sí? Y que esto que está siendo difícil necesito es atravesarlo conscientemente, ¿sí? Con conciencia de todo lo que siento y de todo lo que me está pasando. Bueno, entonces, bueno, ya esto lo hablé, el cambio, ¿cómo sucede? Pues sucede por saturación, por nueva información. Entonces, bueno, esto es algo que compartí en estos días en mis redes sobre cómo entonces sanar las heridas emocionales. Pues lo que hablábamos, reconocimiento y aceptación, aceptar lo que nos está pasando, tomar un tratamiento de terapia emocional, porque a veces tenemos esos puntos ciegos, porque también una persona externa a la problemática me puede ayudar a ver a través de herramientas efectivas cómo abordar mis heridas emocionales, cómo abordar mis pensamientos, mi sistema de creencias, cómo abordar mi somatización, cómo abordar mi mundo interior. ¿Listo? También mis vínculos, ¿sí? En la terapia familiares trabajamos mucho el tema de los vínculos. ¿Por qué? Porque los vínculos eh, son esas conexiones que tenemos con las personas que nos dieron la vida, con los que compartimos la vida a nivel familiar, y muchos de los conflictos o heridas emocionales que tenemos vienen de ahí, ¿sí? Vienen de eso que aprendimos desde la familia, de eso que aprendimos desde la infancia. Entonces, muchas veces, o sea, realmente nosotros tenemos una familia interior, ¿sí? Tenemos un registro emocional de nuestros vínculos. Y ese registro emocional muchas veces está alterado, ¿sí? Yo puedo decir, no, yo me la llevo súper bien con mi mamá o con mi papá actualmente, ¿sí? Entonces yo siento que yo me la llevo muy bien, pero no sé por qué a veces tengo unos momentos en que no quiero ni siquiera ver a mi mamá o no quisiera hablar de mi papá o entonces uno dice, pero ¿qué es lo que me está pasando? Si yo me la llevo bien, pero a veces tengo como unas salidas que o unos momentos donde no me resisto a esta persona. Y muchas veces es eso, ¿no? Heridas del pasado, situaciones que sucedieron
en relación a esos vínculos clave que a veces quedaron allá como memorias en el inconsciente. Entonces, poder comprender cómo funcionan esos vínculos, cómo les doy orden emocional, cómo me puedo reconciliar interiormente con historias o con ideas o con emociones que quedaron bloqueadas dentro de mí, pues es clave y eso lo puedo hacer es en un tratamiento y en un programa terapéutico. Bueno, escribir sobre nuestros sentimientos también, llevar un diario, poder expresar qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Creo que esa conexión es clave porque a veces pensamos que es el otro el que va a decir algo de mí o el otro me puede indicar cómo me siento y en realidad pues la única persona que sabe cómo te sientes eres tú, ¿sí? Entonces escribir sobre nuestros sentimientos nos ayuda también a comprender qué está pasando. Hablar con alguien de confianza, amigos, familia, personas que puedan darnos otra mirada, ¿no? También, o que puedan escucharnos, a veces que nos escuchan y nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando. Eso pues ayuda mucho en el camino de sanación. Perdonar, si se podría hablar de perdonar o reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿sí? Esto es un proceso también en ese camino también de agradecimiento. Y bueno, practicar el perdón es toda una tarea también en el proceso de sanación, pero mm, significa poder soltar, liberar, dejar ir la carga emocional, ¿sí? El perdón no tiene que ver con lo que haces por el otro, tiene que ver contigo, ¿sí? Lo que haces por ti. Y bueno, y es empezar a darle, o sea, es empezar a soltar también muchas veces la culpa o la vergüenza que me generó esa herida, esa situación dolorosa. ¿Cómo puedo entregar a cada quien la responsabilidad muchas veces de los hechos, de lo que, de por qué me hirieron o cómo lo hicieron? Entender que nadie hace más del 100% de lo que puede hacer o dar en cada momento de su vida, ¿sí? Esto libera mucho y esto ayuda a entender que si una persona te ha hecho daño, ¿sí? Esa persona tendrá que mirar en su propio corazón y en su propio proceso qué pasó, o puede que no lo mire, puede que no lo sepa, pero cuando tú entregas esa responsabilidad, te liberas de esa carga emocional, ¿sí? Y puedes entender que no significa olvidar, ¿sí? O no significa restablecer muchas veces la relación. Eso no es el perdón, sino el perdón es poder perdonarte a ti mismo, perdonar esa situación, soltándola y entregando a cada quien la responsabilidad de lo que le corresponde, ¿no? Y poder liberar ese sufrimiento, ¿sí? Que es lo que generalmente nos causa mucha carga, ¿no? Practicar el autocuidado, porque la sanación significa un gran compromiso con nosotros mismos y el autocuidado es amor, ¿sí? Es amor hacia nosotros, es poder entender que somos seres holísticos, que necesitamos cultivar diferentes dimensiones de nuestro ser, que para poder tener una mente más equilibrada necesitamos también un cuerpo más sano, que necesitamos nuevos hábitos. Entonces, esto es también un proceso y un camino, ¿no? Entonces, poder practicar y tener esas prácticas, empezar a ser consciente qué significaría cuidarme, qué significaría amarme más, qué significaría trabajar en esa sanación. Y viene también poder entender, bueno, cómo vivir una vida en ese aquí, en ese ahora, construyendo el presente y cómo puedo, o sea, cómo puedo comprender que si yo me enfoco en mi proceso de sanación, estoy comprometido conmigo misma, conmigo mismo, entonces yo ahí estoy también construyendo mi futuro, ¿sí? ¿Cómo puedo garantizar que voy a estar mejor? Pues haciendo, teniendo acciones que me permitan seguir cultivando esa sanación emocional.
¿sí? Hay momentos que parecieran un bucle, ¿sí? O hay momentos en que parecieran como que, uff, un retroceso, volví a lo mismo, ¿sí? Y este es un proceso muy doloroso en la sanación. Cuando uno está caminando en la sanación emocional y de pronto sentir que retrocedió, sentir que volvió a tomar una decisión incorrecta, o que no era lo que uno esperaba, sucede mucho en las relaciones, sucede, por ejemplo, en un trabajo, cuando generalmente volvemos a repetir el patrón emocional o la decisión, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es recomendable? Ser muy amoroso con nosotros. Yo sí creo que a veces somos muy severos, ¿sí? Gran parte de lo que a veces puedo ver en la terapia es que es como que estamos en una cultura de un odio muy fuerte hacia nosotros mismos, ¿sí? Como de una condena, de un juicio hacia nosotros mismos muy implacable, ¿sí? Pero cuando podemos cultivar un pensamiento en- em, más realista, ¿no? Sin ese juicio de somos malos o estamos tomando malas decisiones, pues ahí podemos ser más humanos, ¿sí? Comprender qué es ser humano, ¿sí? Y ser humano es poder reconocer tu vulnerabilidad y entender, tampoco tenemos que ser perfectos, no se trata de eso, o sea, sanarse emocionalmente no es ser perfecto, es estar más tranquilo, más conectado contigo, más real, ¿sí? Ser más tú, ¿sí? Y poder por fin, llamémoslo así, como empezar a comprender que vine a hacer este plano, ¿sí? ¿Cuál es el significado, el propósito de mi vida? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Que es una pregunta muy existencial, pero eso, como, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Sí? Como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es ese propósito? Y eso me permite estar más aterrizada sin tener que tener ideas muchas veces fantasiosas que también nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces, desde ahí poder cultivar y crear ese presente y establecer pues límites saludables, que también es clave para nuestras buenas relaciones e interacciones. No todas las personas pues deben amarnos o tendremos que caerles bien o algo así, ¿no? Poder comprender que también es posible que no nos quieran, que no nos aprecien, que también a veces podemos no querer tener una relación con alguien y que eso es posible, ¿sí? Y esos límites muchas veces es que se habla de que en el proceso de sanación y de camino emocional a veces hay relaciones que se rompen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay límites que son más saludables. Si una persona no te hace bien, si una relación no te hace bien, a veces también colocar ese límite o no solamente una relación, creo que es como poder entender cuáles son tus valores, tus necesidades como ser humano. Y si hay alguien que sobrepasa esos valores, pues poder también colocar esos límites es realmente saludable. Bueno, esta es más una práctica como del día a día, pero que es muy interesante, mindfulness y meditación, porque son prácticas que nos permiten poder reconocer qué está pasando en nuestro pensamiento, ¿sí? Qué estamos pensando, empezar a hacer conciencia de nuestro sistema de creencias, creencias que muchas veces son limitantes, creencias son pensamientos que, que tenemos y que surgen frente a la realidad. Entonces, una creencia es algo que creo, pero no necesariamente es cierto. Sí, pueden haber creencias muy limitantes donde puedo sentir o donde puedo creer que no soy valiosa, que no voy a poder, que no soy suficiente. Bueno, hay un montón de creencias que son limitantes, que enferman. Y cuando yo puedo explorarlas en mí y entender de dónde vienen esas ideas, de dónde vienen esas creencias, pues yo puedo tomar acción sobre ellas.
la meditación nos permite ver eso, ese sistema de pensamiento. El mindfulness nos permite entender cómo puedo concentrarme en un lugar de mi cuerpo, en una idea también empoderadora y me permite poder darle lugar a lo que está pasando dentro de mí. Entonces, todo esto son prácticas que ayudan a la sanación emocional. Esto es, quisiera escucharlos, no sé si hay preguntas, inquietudes, cuéntenme por favor. Estoy atenta a resolverlas y las preguntas que hayan con todo gusto o comentarios también. ¿Algo? Gracias, Angélica. Me gustaría comentar algo. Yo, como no sé si tú sabes, yo soy también terapeuta y soy consultora familiar, pero estos espacios los dedico para mí, ¿no? Como es mi espacio para poder, como Retroalimentarse. aterrizar mucho con respecto a esa parte emocional que también por diversas situaciones también uno se carga, ¿sí? A nivel familiar, personal o ya sea por los casos que uno pueda estar tratando, ¿sí? Que también se genera mucha carga. Si uno no quiere, uno también como que se deja afectar por todo esto, más toda la parte familiar y personal. Pero primero darte gracias porque llegas mucho, llegas al alma, llegas al corazón con todo lo que dices, brindas herramientas maravillosas y que son realmente importantes. Yo quiero hacerte una pregunta, quiero saber si tú haces consultas de pareja y también individual para terapeutas. Sí, esa es mi pregunta y gracias por todo. No, a ti, Lina, me alegra mucho que estés acá, me alegra mucho tus palabras, gracias también a ti. Y bueno, sí, yo acompaño también terapia de pareja, sin embargo, desde el enfoque que he aprendido, ¿sí? Sé que la construcción de pareja nace de la construcción de cada mundo interior y de la revisión de las propias heridas. Entonces, el trabajo también lo hago muy similar a lo que hago con familias, ¿no? Que es poder hacer unas sesiones individuales, se hacen sesiones individuales para poder acompañar a cada integrante de la pareja en reconocer su mundo interior, en reconocer qué está pasando, cómo se siente con respecto a cómo ha sido su construcción, qué desea y qué anhela de la pareja. Muchas veces las problemáticas de pareja, puedo decir que en todos los casos vienen de la construcción interior del concepto del amor, ¿sí? Y de que tenemos muy distorsionado el concepto del amor saludable, ¿sí? Del amor sano, porque venimos de comprensiones de un amor eh, desde el apego, desde la posesión, muchas veces desde ideas machistas, feministas, bueno, muchos conceptos que social y culturalmente se manejan, pero que a la larga nos desdibujan del real concepto del amor, ¿sí? Entonces, poder llegar a comprensiones de ese amor que en realidad surge en pareja a partir del amor propio, ¿sí? Del amor individual, del proceso de sanación de cada uno. Entonces, ese es el enfoque que manejo, ese es el enfoque que creo, porque es muy complejo cuando yo quiero trabajar en dos mundos totalmente distintos y teniendo como punto de partida que esta pareja esté unida, ¿sí? Muchas veces necesito es entender qué ha pasado en sus mundos, en la construcción de sus personalidades y de su mundo interior, para poder entender desde ahí qué nos une, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto de vida común? ¿Cuál es
cuáles son los valores que podemos crear en esa pareja para que podamos tener una relación, un vínculo sano que vaya hacia más amor, más paz, que vaya cultivando un amor más sano. Entonces, ese es el enfoque. Sesiones individuales inicialmente y después sesiones en pareja. A veces también parte del proceso de pareja, esto me está pasando en dos procesos que estoy acompañando, donde lo que sucede es que cuando viene la maternidad o la paternidad, hay también procesos que tienen que ver es con nuestra relación y nuestro vínculo como padres. Y otra cosa es nuestra relación y nuestro vínculo como pareja. Y esto también se desdibuja mucho, ¿sí? Entonces, cuando podemos empezar a visualizar qué nos pasa como padres y en qué necesitamos ponernos de acuerdo y qué nos pasa como pareja y nos ponemos de acuerdo, eso ayuda muchísimo para poder mejorar la relación del día a día. ¿Sí? Y bueno, y otros asuntos también que son muy interesantes en la pareja y en familia y en la terapia de familia también, es comprender desde la mirada de las constelaciones familiares o la sistémica familiar cómo funcionan los vínculos. ¿Sí? Eso también es supremamente sanador y reconciliador porque a veces estamos ocupando un lugar que genera una carga energética en la familia y ocupamos ese lugar de una manera inconsciente, ¿sí? Entonces a veces queremos, sí, esto viene de desórdenes emocionales que vienen desde nuestra infancia, pero a veces termino siendo la mamá de mi pareja, o sea, termino ocupando no el lugar de pareja, sino ocupando otro lugar en el sistema familiar. Y esto es emocionalmente y de manera inconsciente que sucede. Entonces, poderle dar orden, ¿sí? A esa información es supremamente liberador y sanador. Entonces, sí, acompaño esos procesos, pero desde ese enfoque, como te digo, o sea, primero individual y después ya algunos espacios en pareja para poder hacer esos acuerdos comunes, pero el punto de partida es ese y el punto de partida es como les estaba explicando, siempre parto de ese reconocimiento de la salud emocional y de nuestras heridas, porque es desde ahí donde podemos trabajar conscientemente en estos procesos. ¿Vale? Sí, gracias. Y Gracias a ti. estaba buscando realmente, uno puede estar rodeado de muchos terapeutas y psicólogos y consultores familiares y consteladores, pero cuando uno de pronto ya conoce algo de, yo estaba como buscando a alguien que, que el enfoque con el que yo trabajo también pueda ser como feeling, ¿no? Como Ujú. que, porque sé que funciona, pero yo no me puedo tratar a mí misma. Claro, claro, necesitamos ayuda de otros. Yo también tengo mi terapeuta, o sea, yo también voy a terapia, lo necesito. Si no voy a terapia, imagínate, claro, necesitamos ayuda. Y yo Un creo médico, que eso, vernos así, ¿no? O sea, ahorita también estoy como en esa idea de empezar a normalizar, ahora sí, no sé si esa es la palabra, pero ven, porque no normalizamos que ir a terapia es lo mejor que puede pasarnos, ¿sí? Porque lo necesitamos realmente, o sea, ya hace parte de la salud en general, ¿sí? O sea, vas al odontólogo, vas al médico, pues vas al terapeuta, al psicólogo, o sea, vas a la iglesia, vas a tu tema espiritual, vas al gimnasio, o sea, vas también al terapeuta, o sea, y no por eso estás mal, ¿no? O tener que llegar al límite, tener una crisis donde si te sientes pésimo, donde no das más, eso sí no tiene sentido. Ahí sí tienes que llegar a un extremo donde posiblemente no te vas a sentir bien porque tuviste que llegar a ese límite. Mientras que si tú lo tomas de manera también preventiva o un espacio, como tú dices, para ti, ¿sí? Yo voy a estos espacios, o sea, tenemos
también un grupo que me uno de consteladores familiares. Ahorita se están haciendo unas meditaciones. Qué delicia estar en esos espacios porque es un momento para ti, como dices, de mirarte tú y de decir, ven, yo tengo un montón de historias, de cosas que todavía tengo que poner en orden, ¿sí? Ujú, Entonces, no porque estemos trabajando en esto, tenemos la vida resuelta, no, para nada, para nada. O sea, ujú. eso no es cierto, es también una postura quizás arrogante, no, para nada. Estamos sanando permanentemente y la vida es así, ¿no? Como en ese movimiento donde tenemos retos, desafíos todo el tiempo, ¿no? Pero creo que tomar acción sí nos pone también en un lugar de humildad, sí, de decir, ok, yo necesito esto, sí, no me siento bien. ¿M? Y Ujú. eso también es muy liberador. Gracias. Gracias Muchas a ti. gracias. Está hermoso tu bebé. ¿Cómo se Gracias. llama? Mateo. Hola, Mateo. Hola. Dile, hola, dile, hola. Hola, hermoso. ¿Cómo estás? Bueno, gracias, Gracias. Lili. Me alegra verte. Bueno, Mm. Ronald, ¿ibas a decir algo? Sí, te saludo ahora desde Barranquilla. La última vez que nos saludamos desde Antioquia. Sí, qué bien. ¿Cómo has estado? Bien, puse en práctica muchas de las cosas que aprendí contigo, pero sabes que quedamos incompletos, quedamos inconclusos en lo que estábamos haciendo. Sí, sí, pero bueno, cuando quieras retomar también, podemos mirar cómo retomamos. Lo importante es ir poco a poco avanzando en este camino, como hablábamos, ¿no? Pues sí, ahorita conocí a alguien, eso me ha ayudado un poco a salir de ese bache en el que estaba, Ujú. y como que tratando de bracear hacia arriba. Ya me faltan poquitos metros para la superficie, pero ahí vamos. Qué bien, qué bien. Y pues sí, decirte eso, que estoy trabajando, estoy siendo funcional en cuanto a lo que aprendí contigo y quería retomar, saber en qué oportunidad poder volver a retomar las sesiones. Claro, me avisas, avísame para programar, nos coordinamos Ujú. y empezamos a hacer las sesiones. ¿Me cuentas? Claro que sí. Listo. Bueno, Te quedo agradezco súper muchísimo. atenta. Escríbeme por el WhatsApp o por el Ujú. Messenger, ¿no es Messenger, cierto? sí, Messenger mejor, entonces ahí Listo. ponemos de acuerdo otra vez. Nos ponemos de acuerdo y yo te voy agendando. Yo estoy manejando una aplicación que se llama Doctoralia. Entonces, con ella Ajá, estoy manejando la agenda. Entonces, me escribes y o sea, coordinamos el espacio y te mando la citación y hacemos la sesión virtual. Bueno, te lo agradezco, Angélica. De verdad eres bueno. un ángel grandísimo. Muchas gracias. Ah, qué bien, me alegra, Ronald. Me alegra que estés acá. Bueno, claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué inquietudes? ¿Algo más? ¿Tus hijos cómo están? ¿Tus niños? Bien, hermosos, grandes, grandes, ya. El mayor tiene 19, el segundo tiene 17 y Jacob ya tiene 12 años. Pues están grandes, están muy hermosos y bien, bien. Afortunadamente estamos bien. Yo también, Dijiste con pues, respecto al em, que debemos ver y reconocer los patrones que vivimos para saber si estoy llevando un buen camino en lo que estoy haciendo. O sea, me tocó mucho eso porque a veces pensamos que las emociones solo sirven para identificar lo que nos está sucediendo en el momento, pero no que nos van a determinar cierto destino, cierto rumbo en nuestra vida. lo que pasa es que como te digo, o sea, desde el punto de vista emocional, Ujú, y desde el punto de vista vincular, como de nuestro sistema familiar, de alguna manera hay como un destino, ¿no? Porque si, digamos que si tú vienes o sea, cada uno de nosotros viene desde una historia de vida, ¿sí? Desde nuestros vínculos, desde cómo construimos nuestro mundo emocional. Y si tú construiste tu mundo emocional con lo que hayas vivido, ¿no es cierto? Con las situaciones que hayas vivido, como te enseñaron tus padres, toda la historia de vida que hemos vivido. Pero si yo sigo la vida con ese registro, ujú, de alguna manera, desde el punto de vista, llamémoslo así, energético,
Ujú. estás con esa energía, ¿sí? Estás con la energía y con ese patrón emocional antiguo, llamémoslo así, con Ujú. el que aprendiste, ¿sí? Entonces, ese es tu registro y con esa energía, con esa información, estás creando tu vida hoy, ¿sí? Pero entonces la vida nos empieza a presentar dificultades, retos, situaciones difíciles, dolores, sufrimiento, ¿sí? Porque a veces ni entendemos qué es lo que está pasando, pero a Ujú. veces es que yo tengo toda esa carga de información, todas esas heridas, ese patrón emocional que me acompaña, que es un patrón. Un patrón es una manera de pensar, de sentir, de actuar que aprendí, ¿sí? Pero no necesariamente es la que me sirve. Muchas veces es poder cuestionarme, ¿será que lo puedo hacer diferente? ¿Será que yo tengo que seguir repitiendo esta misma historia? ¿Será que yo a veces estoy trasladando la historia de mis padres a mi propia vida? ¿Sí? Entonces, ¿el destino qué es? El destino también es la construcción de tu presente, ¿sí? O sea, lo que tú haces hoy por ese destino, ¿sí? Entonces no es a rajatabla como un decreto, ¿sí? De que ese es tu destino y de que así ya te tocó la vida, no, porque ahí estás en un lugar también de víctima de qué? Del patrón emocional o de la historia compleja o de lo que vivieron ancestros o nuestra familia, que esa es la historia de ellos, ¿sí? A veces tenemos la carga emocional de ellos con nosotros, pero ¿quién dijo que esto tenía que ser así? Entonces, cuando yo ¿Sabes? tomo acción sobre mis emociones, tú tomas acción sobre tus emociones, te das cuenta que el destino es transformable, ¿sí? Es Cuando digo transformable es que el destino finalmente es la elección que tú tomas día a día, la elección consciente que tú vas construyendo día a día, ¿Y ¿sí? sabes de qué me pasa? De que cuando alguien de la familia que deja de llevar el mismo patrón que la familia ha traído en generación, esa persona que rompe ese patrón se le considera como la oveja negra, porque dicen, ah, Claro, no está actuando como nosotros, es diferente, se quiere ser, se cree más que otros, entonces me he dado cuenta. claro, es muy común y vas a recibir rechazo y va a ser difícil porque parte de lo que sucede con el patrón, que generalmente es un patrón familiar, es que es una Ujú. lealtad al sistema familiar. Entonces, esa lealtad es que tú sigas perpetuando el mismo comportamiento de todos los demás o la misma historia o el mismo trauma o la misma dificultad. Pero cuando tú te sales de esa dinámica, ¿qué haces? No es porque también a veces podemos tomar una actitud arrogante frente a ese cambio, como, ah, no, mira, yo no quiero seguir ese patrón, yo lo hago diferente. Entonces, por ejemplo, ha habido un patrón de pobreza, entonces ahora yo quiero ser rico. ¿Y desde qué lugar estoy también tomando esa decisión? Desde un lugar a veces arrogante, desde un lugar de superioridad. Y eso tampoco nos sirve en la sanación, ¿sí? A veces es agradezco, ¿sí? Agradezco que ahora me doy cuenta que durante mucho tiempo se ha repetido un patrón donde las personas, o sea, los integrantes de mi familia han seguido esos destinos difíciles de pobreza, por ejemplo, o de dificultad o de falta de abundancia económica, lo que sea, pero yo agradezco esas historias, porque esas historias también me permitieron a mí darme cuenta que yo lo puedo hacer diferente. Y agradezco también que ellos de alguna manera vivieron esa vida y que son parte de mi sistema familiar, ¿sí? Entonces ahí estoy en un lugar diferente porque no estoy en un lugar arrogante, tampoco estoy en energía, porque las emociones son energías, ¿sí? Entonces si yo estoy en una energía también de rechazo o de juicio hacia los demás, pues tampoco eso me construye a mí. Pero yo sí puedo tomar la decisión de, como dices, de salirme de ese patrón cuando hago las cosas diferente.
pero las hago diferente. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ya no quiero seguir esa misma historia, que lo quiero hacer diferente, que la agradezco, pero para darme cuenta que elijo diferente, que tomo una decisión diferente. Y lo que muchas veces pasa, eso pasa mucho en los sistemas familiares, es que se siente que está la oveja negra, o sea, es decir, está quien sale de la dinámica familiar y entonces ahí hay una sensación de rechazo. Es una sensación nuestra, ¿no? Cuando sentimos, o sea, también tiene que ver con nosotros, es decir, a veces sentimos que la familia nos juzga, es un juicio también interno nuestro, a veces es culpa, a veces es una culpa infantil que a veces tenemos ahí como estoy saliéndome del sistema familiar, pero eso no es cierto, ¿ves? No es cierto porque es imposible desvincularnos, o sea, siempre vamos a estar vinculados al sistema, porque los vínculos son invisibles, ¿no? Pero tienen que ver con la vida. Entonces nunca vas a dejar de pertenecer en realidad. Vas a seguir perteneciendo, pero vas a honrar esa historia de vida diferente, tomando decisiones diferentes. Y está bien tomar decisiones diferentes. Esa es la sanación. Un indicador de la sanación es cuando tú tomas decisiones diferentes y cuando te sales del patrón emocional, ¿no? Y decides hacerlo distinto. ¿No? Podría aplicar lo de la memoria del ADN, porque, por ejemplo, hemos visto que hay gente que es empírica haciendo una guitarra y nunca ha recibido un curso de, pero si remontamos a sus ancestros, podemos encontrar que hubo un luthier en su familia mucho antes y que eso se fue traduciendo, se fue transportando del ADN del papá al tío, al abuelo y lo recibió él y lo pudo hacer. Entonces, Ujú. de todas maneras, ese patrón va a estar vinculado con nosotros en el ADN y va a prevalecer, va a estar ahí con nosotros. Pero somos nosotros los que decidimos cómo romper ese patrón y me imagino que es lo que se aplica a lo que tú me estás diciendo. Pero Aplicarlo desde... depende de lo que tú quieras romper, ¿sí? Porque tú también eres la energía de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos y Ujú, también todos los talentos, ¿sí? Cultivados dentro de la familia, todos los recursos emocionales, todos los recursos familiares, los valores, ¿sí? Esas historias que también son ancestrales, que tienen una riqueza, que tienen historias de amor, que tienen historias de resiliencia. Eso también hace parte de ti. Y tú también ujú. te puedes llenar de esa fuerza, de ese amor, ¿sí? Y pararte frente, o sea, en la vida y agradecerlo de corazón porque tú estás aquí también gracias a esas historias. Entonces, a veces miramos, ¿no es cierto? Este tema de sanar las historias un poco desde, me hirieron, ¿sí? Y tal vez yo hoy se los he mostrado desde las heridas, pero también hay que reconocer que hay un potencial, que hay unos recursos y que esos abuelos, bisabuelos, imagínate cuántas historias no tuvieron que pasar, que no tenían los privilegios que nosotros hoy tenemos y que toda esa fuerza también, si nosotros nos conectamos con ello y lo agradecemos, está con nosotros, ¿sí? Y también, como dices, desde el ADN, es desde ahí, desde los genes, desde nuestras células, que está biológicamente hablando, esa información está con nosotros, ¿sí? Entonces, las sanaciones, yo creo que es ese proceso también de darte cuenta tus recursos, cuáles son tus recursos, tus valores y afianzarte ahí. Y aquello que tú dices, oye, esto me pesa mucho, esto es más bien esto se convirtió, fue como en un tema generacional que no nos sirve más, pues ya no lo repito, ¿sí? Pero para llegar a eso necesitas mirar cuál es ese patrón, ¿sí? Cuáles son esas historias inconclusas. Pero en general, tomar los mejores recursos también es supremamente sanador y es una fuente de empoderamiento impresionante. ¿Mm? Una de las cosas que yo quería romper, uno de los patrones que quise romper fue que mi papá tenía una madre para cada hijo y quise romper eso y lastimosamente viví ese mismo patrón. Entonces, mis tres Ujú. tienen una mamá para que no peleen por mamá, cada niña. Ah, Pero fue algo que quise romper, pero no pude, no alcancé a hacer. pero mira, uno nunca llega,
digamos que uno nunca llega tarde a la sanación, o sea, nadie llega tarde, ¿sí? Tú llegas en el momento en que necesitas, ¿sí? Y cuando digo nadie llega tarde a la sanación es que o sea, todos los seres humanos vamos, llamémoslo así, en apertura de conciencia, Ajá. en sanación vamos de menos a más, o sea, todos estamos en un proceso de evolución, ¿sí? Entonces, nunca, o sea, a veces como que cuestionamos por qué viví esto, por qué tomé esta decisión, y entonces nos damos durísimo pensando que eso fue un error y entonces seguimos también haciéndonos como daño frente a eso. Yo creo que es entender que cada quien llega en el momento que está, o sea, que su conciencia y su interior está preparada para recibir esa información, ¿sí? Cada quien llega en el momento. Si a ti te Ujú. resuena algo de esta información y quieres trabajar y tú dices, Angélica, quiero retomar la terapia, quiero mirar esto, es porque tu alma está resonando con eso, no lo dudes, ¿sí? Entonces, no es, o sea, nadie llega tarde a cada momento, ¿sí? Entonces, era necesario, o sea, si uno lo mira más ampliamente, eh, no se trata solo de ti, ¿sí? Se trata también de tus hijos, ¿no? Se trata también de tu misma historia y de tu sistema familiar. Entonces, todas esas experiencias que tú has vivido son para ti, pero son para ellos también. Entonces, si lo miras más ampliamente, tenía que ser así, ¿sí? De Sí, alguna manera tú tenías que llegar a esas experiencias, a esas decisiones, a estar con tus hijos de esa forma, con la mamá de tus hijos de esa forma, para que o sea, para que la información de tu transformación, de tu sanación, sea en el momento que necesitas, ¿sí? Entonces, con esto no quiero justificar también de pronto que uno se quede en un lugar donde no quiere transformarse, ¿no? Es simplemente, ok, ser amoroso con esa historia y con esas decisiones, pero también ser consciente de lo que ya no quieres que se repita, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes transformar esa historia? Tú la puedes seguir transformando, o sea, el destino no es un destino único, era lo que hablábamos ahora. A medida que tú vayas aprendiendo y teniendo más información y donde tú vas tomando decisiones diferentes, tú puedes perfectamente transformar tu relación de pareja ahora, tu relación con tus hijos ahora. O sea, nunca se va a llegar tarde a esa transformación, ¿sí? Lo perfecto. importante es tomar acción sobre ella, ¿vale? Vale. Bueno, muy bien. Me alegra mucho verte acá, Ronald, y gracias por esas preguntas y esos comentarios. Y bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas. Yo voy a estar compartiendo este video y los demás videos. Si están de acuerdo, pues esta grabación la voy a subir a YouTube y solamente pues con las personas que se han inscrito en esta clase, pues voy a estar compartiéndolo, pero sobre todo con el ánimo de poder dar a conocer pues toda esta información y que sea útil para otras personas, ¿vale? Veo, Janet, que acabas de llegar. Gracias por estar acá. De todas maneras, voy a compartirte la información de la clase y también eh, a otras personas que me la han pedido. Bueno, Vale. entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Les mando un gran abrazo. Y bueno, y estamos entonces en contacto. Bueno, que estén muy bien. Buena noche. Buenas noches, gracias igualmente, que descanse. Gracias. Que estén bien. Bye. Chao, Lina. Gracias. Chao, Lina. Chao, Ronald. Chao, Carlos. Chao, Janet.